Señores, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre vamos a conversar con los invitados que diariamente desfilan por este espacio. Como ya es habitual, en el segundo segmento pues conversamos con ellos. En la noche de hoy vamos a hablar con un economista, un importante dirigente de una de las fuerzas políticas importantes del país, de la República Dominicana. Y el tema que nos concentra la noche de hoy es el tema económico. Vamos a conversar con el economista Evangelio Miguel Cotiña, quien pues recientemente puso en circulación su más reciente libro, Algunos porqués de la economía dominicana. Con él vamos a hablar, ya que conoce bien la economía dominicana, ha sido funcionario y es un hombre con una vasta experiencia en la economía local. Vamos a darle la buenas noches y la participación a Evangelio Miguel Cotiña. Buenas noches, don Miguel. Buenas noches, gracias a Giovanni Almonte, a Junior Espinosa por darme nueva vez la oportunidad de poder estar en su programa Cerrando la Noche. Y qué bueno que el país y su audiencia puede terminar el día cerrando la noche con un programa informativo de calidad como es el de ustedes. Y además también porque me dan la oportunidad de poder dirigirme a su público. En esta oportunidad, no solamente para hablar de mi libro, sino también para hablar de otros temas que sean de interés nacional y de interés de ustedes como comunicadores. Y como usted señala, Giovanni, este es mi cuarto libro, que lo voy a mostrar en pantalla para que el público que está viendo la televisión, el programa, ¿no? Cerrando la Noche, pueda apreciar la portada. Algunos porqués de la economía dominicana, y la contraportada es esta, ¿no? Del libro. Este libro tiene 470 páginas. Es mi cuarto libro que publico, todos en el género de literatura económica. Por lo tanto, no es un libro de ciencia ficción, es un libro real, ¿no? Que aborda los problemas nacionales. Y debo darle los créditos a las personas que han colaborado con mi obra. En primer lugar, al prologuista, al doctor Antonio Siriaco, quien tuvo la cortesía, la gentileza de leerse las 470 páginas que contiene el libro y naturalmente dar su opinión a través del prólogo que escribió en forma muy profesional. A él le doy las gracias. Es amigo de este programa, ¿eh? Sí. Bueno, un amigo fiel. Antonio Siriaco entonces tiene muchos amigos, porque también me tiene a mí. Por lo tanto, me place también saber que es amigo de ustedes. Y qué bueno, porque entonces estamos ya casi en cofradía, pero de la buena. Entonces, decía que otros han colaborado con el libro. Me refiero particularmente al auditor gramatical, el señor Eduardo Díaz Guerra, que es un profesional en el área y que puso su talento para ajustar, corregir aquellas imprecisiones que yo pude haber cometido en el borrador. Luego también el creador de la portada, que partió de la idea que yo le había suministrado, ¿no? Le voy a mostrar de nuevo la portada, que es un mapa de la República Dominicana que es tiene... el mapa. Sí, es el mapa. Es el mapa de la República Dominicana. Qué bueno que me lo precisa, Junior. Y el mapa de la República Dominicana contiene el símbolo del signo de interrogación. Y lo tiene porque, obviamente, el libro se llama Algunos porqués de la economía dominicana y las más de 70 preguntas que contiene el libro están expuestos partiendo de una pregunta en la que yo asumo el papel de que alguien interpretando inquietudes de comunicadores como ustedes, del público en general, formula distintas preguntas. Entonces yo paso a formular esas preguntas, a hacer una ponderación de justificación de la importancia de la pregunta y luego paso a dar una explicación que trato de quedarme en el plano narrativo para que haya un mejor entendimiento del libro. Está escrito en forma coloquial y por lo tanto lo puede entender fácilmente. La contraportada, como se la mostré con la fotografía del autor, fue tomada por Isesi Miguel N.G. Fernández, que es mi hijo primogénito. Luego, también tengo que darle crédito a la casa editora, a su presidente, al señor José Caraballo, que me ayudó mucho en la parte que tiene que ver con la disminución de los costos. Y también, obviamente, hay que darle las gracias al que trabajó con la edición, al señor Víctor Vidal, porque también puso su talento profesional
con hacer este libro en forma más vistosa, más fácil de manejar, más amigable en el formato físico. El libro también está en formato digital y ambos están ya no solamente en circulación, que fue puesto a través de los medios televisivos, sino también está siendo ya vendido físicamente y en formato digital. Físico en la librería Cuesta a 625 pesos y en formato digital en la plataforma de Amazon por un valor de $7.99. Como pueden apreciar, son precios muy razonables que el público interesado puede perfectamente comprarlo en estos días que hay muchas horas, ¿no?, en las que no se puede salir de noche especialmente, y pueden leer este libro. Tiene una ventaja, Giovanni y Junior, que el libro no hay que empezarlo a leer de la primera página y terminar en la 470. Usted puede ir al índice, seleccionar el tema de su interés y basado en ese interés empieza a leer lo que pudiera caer perfectamente en la página 200 o en la página 400, en la que sea, o en la página 1. Y entonces terminar esa lectura y continuar con otro tema que a usted le interese, ¿no?, que está formulado en base a una pregunta y solamente tiene que tomar como guía al índice. Por lo tanto, invito a los lectores a que puedan animarse, a que se animen, ¿no?, a comprar mi cuarta obra, algunos porqués de la economía dominicana. Como ustedes saben, mi primera obra se llama Hechos monetarios y fiscales, la segunda se llama Casi todo sobre la economía dominicana, la tercera obra se llama Falsabilidad en la economía dominicana y la cuarta, la última, la más reciente, Algunos porqués de la economía dominicana. Me gusta ese formato, don Evanjo, porque así tú puedes coger cualquier capítulo y entenderlo sin tener que perder un capítulo anterior, sin perder pues esa secuencia, porque empieza como algo nuevo, diferente, y pues creo que es más fácil de dividir, me parece a mí. Así es. Fíjese, en la primera parte, Junior y Giovanni, en la primera parte del libro yo construyo en forma de imaginario 3 visitas sorpresas que realiza el presidente electo al presidente de la República actual, a el gobernador del Banco Central y al ministro de Hacienda. Naturalmente, el presidente electo no digo el nombre, porque cuando lo escribí, que fue en febrero, obviamente no había todavía una definición de las elecciones, ¿no? Pero sí cumple perfectamente el papel del rol que está jugando ahora mismo el presidente electo, que ya hizo una visita al presidente de la República y ya ha anunciado en el día de hoy que hará otras visitas, ¿no?, a dirigentes políticos en atención a la situación que vivimos los dominicanos por el tema de la pandemia y la crisis económica. Creo que hay que reconocer el esfuerzo doctrinario que viene haciendo el licenciado Ivanhoe, componer en manos de los dominicanos instrumentos para entender un poco el proceso económico de los últimos años de la República Dominicana. Y por otro lado, un acto de transparencia, de responsabilidad y de respeto hacia cada una de las personas que de una u otra forma colaboraron para el producto final que presentó hace unos días a la sociedad dominicana algunos porqués de la economía dominicana. Yo creo que eso dice mucho del respeto y de la calidad de nuestro amigo Evanhoe. Quería reconocer esos 2 aportes que estás haciendo. Muchas gracias, Junior. Bueno, por otro lado, yo pienso que presentado el libro y exhortar a todo el que tenga interés en conocer qué ha estado pasando y los porqués de la economía dominicana, bueno, acceder a las librerías o vía virtual a través de la plataforma de Amazon, que pudiéramos entonces conseguir el texto y poder empaparnos de cada una de las preguntas que se hace el autor, pero interpretando a la sociedad dominicana sobre qué ha pasado con la economía dominicana. Dicho esto, vamos a ver justamente la economía dominicana en plena crisis de coronavirus y, lógicamente, en una transición del mando presidencial. ¿Qué nos espera, licenciado Evanhoe?
Fíjate, yo he tratado de dedicarle tiempo para reflexionar acerca de la coyuntura que vivimos. Es una coyuntura sin precedente, sin antecedentes, es una coyuntura inédita en términos de lo poco probable que iba o que resultó la aparición del COVID-19 y luego su expansión para convertirse en pandemia a nivel mundial, casi mundial, y obviamente ha tocado a la República Dominicana. Hecho que ha promovido las dos declaratorias de emergencia nacional. Y esas declaratorias de emergencia nacional, lamentablemente, se dan en la primera con un gran respaldo de la sociedad dominicana, porque entendió que era necesario que el país fuera sometido a una cuarentena, a un distanciamiento social, a un confinamiento, para poder controlar, detener la expansión del COVID, como lo hicieron otros países y otras ciudades. Sin embargo, en la República Dominicana, esta cuarentena, la primera, que fue dentro del marco de la primera emergencia nacional, no dieron los resultados esperados porque se produjo una reapertura económica insegura, no se proveyeron de los medios necesarios como para hacer esa reapertura basado en una nueva normalidad que regulara el accionar social, el accionar laboral, de tal manera que no potenciara la expansión del COVID. Hoy, en la República Dominicana, ya a finales del mes de julio, casi, estamos en una expansión sin igual de la tasa de contagio, la tasa de positividad del COVID-19, a tal punto que ya nos acercamos a los 60,000 contagiados y a los casi 1,100 dominicanos fallecidos. ¿Y qué resulta? Estos son los dos indicadores. Si usted lo compara con los indicadores de marzo y abril de este año, se da cuenta que el deterioro, el impacto negativo, el sanitario, ha sido tan severo que se traduce en esa cantidad de dominicanos contagiados y dominicanos fallecidos. Por lo tanto, no habría que hacer mucho análisis como para poder llegar a la conclusión de decir que hemos fracasado en las políticas públicas que se diseñaron para contener el COVID, y obviamente también hemos fracasado en poder recuperar la economía haciéndola en un escenario inseguro desde el punto de vista sanitario y social. Por eso yo digo, Junior y Giovanni, que esta segunda ola de crecimiento del COVID obligadamente va a dilatar la recuperación económica y la va a hacer más costosa. Y esta recuperación no será posible si no se hace dentro de lo que se denomina una nueva normalidad en el manejo de la política económica dominicana por el COVID. Esto quiere decir que si no se diseñan políticas públicas distintas a las tradicionales, que sean novedosas, que sean no tradicionales, pues no será posible recuperar la economía y contener el COVID en el menor tiempo posible, como lo deseamos todos los dominicanos. Y lo digo con algún nivel de reflexión que he hecho sobre la materia. Tengo propuestas concretas en el ámbito fiscal, en el ámbito monetario, en cuanto a en qué debe consistir esta política económica basada en la nueva normalidad de la que estoy planteando para que rija los destinos económicos y sanitarios de la República Dominicana. Yo creo que no está de más que socialice con nosotros y con la audiencia cuáles son esas propuestas puntuales. Por lo menos una de ellas o dos, las esenciales. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con gusto lo haré. Voy a seleccionar una en cada ámbito, en el ámbito fiscal y en el ámbito monetario. En el ámbito fiscal, ¿qué estoy planteando? Bueno, como nosotros tenemos un presupuesto de la nación que rige la vida financiera del gobierno y de alguna manera del país, que se elaboró en una coyuntura en donde no había COVID, y aunque se reformuló hace 2 meses, esa reformulación no atendió a la dimensión y a una nueva normalidad como la que estamos viviendo en el país y en el mundo. Particularmente y concretamente yo digo, si otorga
si se le otorga, como ha venido otorgándose por años, el 4% del PIB al sector de educación. Y como tenemos el sector de educación hoy día paralizado, que recibe de este presupuesto del 2020, o estaría recibiendo alrededor de 190.000 millones de pesos, como la ley de educación plantea que hay dos parámetros que se pueden usar para asignarle recursos al sector educación: el 4% del PIB o el 16% del gasto público total. Es verdad que la ley de educación dice que se le debe asignar el que más recursos le oferte, le provea a el sector educación. Y como el que más le ofrece es el 4%, no se usa el 16%. Yo digo que dentro del concepto de la nueva normalidad, como el sector de educación está semi paralizado y seguirá siendo así por un buen tiempo, y por lo tanto no está requiriendo de tantos recursos, que se asuma no el 4%, sino el 16% que establece la ley de educación para el sector educación en forma coyuntural, temporal, de tal manera que libere recursos, y según mis cálculos, podría liberar hasta 60.000 millones de pesos. Fíjese que esos 60.000 millones de pesos no estarían proviniendo ni de préstamos ni de impuestos, solamente estarían proviniendo de lo que están reservados para educación. ¿Y para dónde lo destinaría? Para el sector que más requiere en esta coyuntura recursos financieros para afrontar el problema nacional, la salud pública. Por lo tanto, con esos 60.000 millones de pesos, la salud pública dominicana resolvería todos los problemas que tienen que ver con el tema sanitario en ocasión del COVID-19. El problema de déficit de cama, de déficit de indumentaria, el problema de logística, el problema de reactivos en los laboratorios, el problema de contratar más personal médico y paramédico para afrontar este problema quedaría resuelto con esos recursos. Y le estaríamos haciendo un excelente servicio a la sociedad dominicana, porque sin salud no puede haber educación. Así de sencillo. Una gente enferma no puede ir a una escuela. Una epidemia no permite que haya una concurrencia masiva. Y viceversa, licenciado, porque sin educación tampoco tendremos salud, porque la gente no tendrá los mecanismos para prevenir. Sí, por eso en condiciones normales. En esta situación lo prioritario es la salud, porque usted ahora no se va a poner a estudiar para luego evitar el COVID. Nosotros tenemos el COVID encima, y como tenemos el COVID encima, la prioridad debe ser el COVID, porque si no lo establecemos como prioridad, yo estoy seguro que tendremos COVID por meses. Ese es en el ámbito fiscal. Puedo mencionar más medidas, pero con esa yo creo que ilustra bien al público. Eso se llama nueva normalidad, manejar las políticas públicas con otro concepto, sin tener que hacer grandes cambios en términos legales, porque estamos diciendo que la ley de educación lo establece. Lo plasma, sí, ahí lo sí. dice. Luego, en el ámbito monetario, yo planteo una medida como esta. Bueno, el gobierno central tiene que transferirle este año 2020, conforme al presupuesto de la nación, 33.000 millones de pesos al Banco Central por la ley de recapitalización. En esta nueva normalidad que estoy planteando, el Banco Central no es verdad que necesite ese dinero más que como lo necesita el país para la recuperación económica. Y entonces esos 33.000 millones de pesos, en vez del gobierno central transferírselo al Banco Central, pues que deje de transferírselo de común acuerdo bajo la nueva normalidad que estoy planteando, y esos 33.000 millones de pesos redestinarlo a los sectores productivos, especialmente el agropecuario. ¿Por qué digo el agropecuario? Porque el agropecuario es el que puede garantizarnos a nosotros el abasto suficiente de alimentos básicos, de la canasta básica familiar, valga la redundancia, y el público y el pueblo, la sociedad dominicana, no presentaría escasez, pero además también se evitaría que los precios se disparen. Y por otro lado, si queda algo más de recursos, de estos 33.000 millones de pesos, a los programas sociales condicionados. No es solamente entregarle 5.000 pesos a un ciudadano y que se vaya a beber ron o se vaya a hacer lo que entienda. No, es decirle, bueno, usted tiene esos 5.000 pesos durante 2 meses, 3 meses, el tiempo que se defina. Pues usted está sujeto a un comportamiento. Bueno, ¿cuál sería un comportamiento mínimo que hay que exigirle a la sociedad dominicana? Que cada dominicano use mascarilla, no importa en el lugar que esté, exceptuando su casa. Luego, donde quiera que esté,
pues que tenga mascarilla. Y para eso el Estado Dominicano, con esos recursos que he identificado, puede proveerle a los 10 millones de habitantes, que serían menos, ¿no? Mascarilla para que nadie alegue que no tiene una mascarilla para su uso. Yo camino todos los días en el Mirador y yo puedo decirle que yo cuento decenas de personas de clase media que se supone que tienen para comprar una mascarilla y no usan mascarilla. Entonces eso tiene que tener una penalidad. El ayuntamiento y medio ambiente deberían disponer que, por ejemplo, en el Parque Mirador del Sur, y me imagino que en otros parques debe estar ocurriendo lo propio, que nadie pueda caminar si no tiene mascarilla, porque es un lugar público y se debe respetar al otro. Bueno, eso es parte de la nueva normalidad. Hay otras medidas que he planteado, como por ejemplo el manejo de la deuda, que se puede hacer con un concepto nuevo que se denomina mutualizar la deuda. Mutualizar la deuda significa, con los organismos multilaterales, por ejemplo, llegar a un acuerdo de tal manera que si yo le debo a los organismos multilaterales una cantidad de dinero en dólares para este año 2020, llegar a un acuerdo con ellos para que se posponga el pago del servicio de la deuda. No que no se pague, sino que se posponga de común acuerdo con ellos. Y los organismos internacionales están dispuestos a hacerlo, porque ellos saben que el mundo, no es la República Dominicana, que no quiere pagar, y no es el caso, sino el mundo tiene dificultades financieras. Y por lo tanto se puede llegar a un acuerdo como ese. Y eso se hace bajo la sombrilla de la mutualización financiera. De ahí que le he puesto 3 ejemplos, y puedo ponerle media docena más, de políticas públicas económicas en el ámbito fiscal y monetario que perfectamente caben dentro del concepto de la nueva normalidad para regir la política económica por COVID y no dejar de estar y no hacer remiendos como estamos haciendo. Por ejemplo, las autoridades nuevas han anunciado que van a eliminar y fusionar entidades públicas. ¿Eso es contraproducente en este momento? ¿Por qué es contraproducente? Bueno, porque el país no está para generar más desempleo. Estamos de acuerdo con que se adecente la administración pública, pero no es el momento. Este es un momento en que el que tenga su empleo hay que tratar de que lo preserve durante el tiempo que dure la pandemia. Luego, cuando la economía vuelva a la normalidad, pues entonces usted diseña una política de eliminar y fusionar entidades del Estado que tienen duplicidad de funciones. Luego, también, el ministro de la presidencia dijo en estos días que era conveniente hacer un pacto fiscal. Pero luego de estar gobernando desde el año 2012 con una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que establece el pacto fiscal y durante 8 años no lo hicieron en tiempos de normalidad, ahora vamos a hacer un pacto fiscal en tiempos de crisis sanitaria y crisis económica. Pues eso es contraproducente. ¿Y por qué es contraproducente, Junior y Giovanni? Porque ¿qué drama está viviendo el sector empresarial dominicano? Quiebras, disminución de ventas, ausencia de liquidez financiera y petición para llegar a acuerdos con el fisco en materia de pago de impuestos. Entonces, en un ambiente como ese, usted no puede propiciar un pacto fiscal. Como pueden ver, Junior y Giovanni, este planteamiento de nueva normalidad que estoy indicando para regir la nueva política económica de cara a las nuevas autoridades, ese debe ser la sombrilla que utilice la nueva normalidad. Usted dijo ahorita, cuando habló del libro, que no es un libro extraterrestre, veo que está bien aplatanado, hablando bien en el término, en el lenguaje dominicano, de lo que debe hacer las autoridades actuales y las entrantes. Yo creo que es totalmente dio en la diana. Yo el día pasado le comenté a Junior algo parecido, que no era producente despido masivo de empleados, ni fusión en este momento. No es que no se haga, sino el momento no es oportuno. Y qué bueno que encontré a alguien que piense igual que yo. Qué bueno. Yo creo que es importante, más allá de uno entrarse a debatir si está de acuerdo o no, el hecho de que lo está planteando para el debate, para que las autoridades electas y otros economistas pues puedan también opinar, ampliar. Yo me he estado quejando, licenciado, de que, por ejemplo, en este momento de crisis, yo no he visto una sola medida del gobierno tendente a decir, bueno, peaje sombra Santo Domingo Samaná, $5 millones mensuales, $60 millones al año.
vamos a suspender, a renegociar transitoriamente ese contrato, que ahí tendríamos también posiblemente 2.000 millones de pesos disponibles. Igual, todavía hay por ahí empresas energéticas que cobran por capacidad instalada, que también pudiéramos tomar medidas puntuales para lograr recuperar algo de dinero que está necesitando el Estado dominicano. Y qué bueno que se estén planteando este tipo de sugerencias. Ojalá alguien lo escuche y pueda escuchar esas dos que he planteado. Y hay otras que pueden servir para recuperar recursos líquidos sin necesidad de endeudarse. Fíjate, Junior, en el planteamiento que estoy haciendo sobre la nueva normalidad y en estos tres casos específicos que le mencioné, y le digo que puedo mencionar más, pero con estos tres basta para que el público entienda la lógica que quiero explicar. ¿Qué ventaja tienen? Que no son medidas conflictivas, porque este no es un momento para generar conflictos. Estas medidas que he planteado no cambian el marco legal vigente contractual, porque en una coyuntura como esta no se puede o no se debe, mejor dicho. Estoy de acuerdo con lo que plantea Junior, de que eso se tiene que revisar en su momento, pero el momento no está para crear conflictos con sectores, porque la poca inversión que hay en el país tenemos que cuidarla. Y estoy de acuerdo, Junior, que eso hay que revisarlo. El peaje sombra, el tema de los contratos con las plantas generadoras de electricidad, todo eso tenemos que revisarlo y discutirlo. Pero creo que bajo la crisis sanitaria y la crisis económica que tenemos hoy día, la prioridad es solucionar el problema sanitario y recuperar la economía con el menor costo posible. Y para eso tenemos que ser creativos bajo la sombrilla de la nueva normalidad que estoy tratando de promover en el discurso de los economistas y de los hacedores de políticas públicas. Y este discurso va más dirigido a las nuevas autoridades, porque son los que están llamados a poder sortear esta crisis, paliarla, solucionarla, porque este gobierno no ha podido solucionarla. La crisis sanitaria comenzó en marzo y ya vamos para finales de julio, y el problema hoy día es mayor que en marzo, que en abril, que en mayo y que en junio. Junior, no sé si con tu permiso... No sé si después de la pausa, sí, pausa. Giovanni, o antes, tenemos tiempo para abordar también otros aspectos que tienen que ver mucho con lo que han estado planteando algunos economistas y políticos a nivel internacional. Y es una redefinición justamente del rol del Estado, que ha quedado desnudo en este tiempo de pandemia. Y también el tema de revisar la famosa APP, es la relación público-privado, que creo que son dos temas que tiene la República Dominicana que sentarse a discutir, toda vez que ya lo ha dicho no solo Alicia Bárcena, sino solo un Estado fuerte es capaz de garantizar los derechos fundamentales de la persona. Y en República Dominicana adolecemos de un Estado fuerte, generador de riqueza, porque no puede ser solo un Estado colector de impuestos. Los impuestos no dan para resolver los problemas de la gente. Yo creo que hay que discutir también este aspecto, licenciado Ivanhoe. Totalmente de acuerdo, Junior. Yo creo que además del Estado fuerte debe ser un Estado con calidad. Claro. Y una forma de tener un Estado fuerte y con calidad es primero hacer cumplir las leyes en toda la dimensión de la palabra, para todos los involucrados, ¿no? Sin excepción. Luego que se haya un cumplimiento de leyes, obviamente también que haya las consecuencias, un régimen de consecuencias, ¿no? Sin politizarlo, de tal manera que cada quien sepa que si no cumple, tiene una consecuencia. Y esa consecuencia tiene que resarcirla al Estado, para que el Estado, a su vez, use esos recursos en forma certera, racional, ¿no? Con calidad. Por eso yo decía, transferir una parte de los recursos del sector educación al sector salud en una coyuntura como esta, eso es buscar calidad al gasto público. Porque si todas las escuelas las tenemos cerradas, y estarán cerradas por un largo tiempo, si no total, parcialmente, no es verdad que van a consumir lo mismo que si estuvieran abiertas, ¿no? Totalmente operando en condiciones de normalidad. Sin embargo, hay un tema, licenciado, que tiene que ver
Si se adopta, por ejemplo, ayer teníamos en el programa a Rafael Félix, secretario general del ADP, que planteaba un modelo híbrido, que implica no necesariamente ir a las aulas, sino utilizar todo un conjunto de herramientas como radio, televisión, las plataformas digitales para aprovechar el año escolar. Pero eso tendrá un costo, no sabemos qué cuesta porque no está preparado nuestro sistema para que sea totalmente virtual. Habrá que hacer una inversión que cuesta los problemas de conectividad. Totalmente de acuerdo, Junior, en la parte virtual. La parte televisiva no, yo creo que eso es una fase, ya eso es un medio desfasado, porque no es interactivo. En la televisión solamente habla el tutor, el profesor, el facilitador, pero los estudiantes no pueden interactuar con el profesor, ¿no? Con el maestro. En las clases virtuales sí lo puede hacer. Y yo creo que se pueden hacer esfuerzos. Sin embargo, no tenemos toda la infraestructura, como tú lo señalas, no tenemos garantizado toda la infraestructura. Es más, le voy a decir algo, creo que, no sé si en el país se ha conocido este tema. Aún en los países que tienen una infraestructura adecuada para dar clases virtuales, tienen un gran problema. El sistema de evaluación docente, de los estudiantes, el sistema de evaluación académica de los estudiantes, no es posible hacerlo en forma virtual. No hay diseñado en el mundo un programa capaz de monitorear una evaluación para autorizar que un estudiante pase de un curso a otro, o de una materia a otra, ¿no? O de un grado a otro. Entonces son desafíos que tenemos. Lamentablemente, estos son tiempos en donde se va a perder algo de calidad en la enseñanza. Y no decir de los estudiantes más pobres, en donde, como usted señalaba, el tema de la conectividad es un problema serio. Y esa ausencia de conectividad, pues hace un sesgo que lo desfavorece y entonces prioriza, facilita, mejor dicho, el aprendizaje para los que pueden. Junior, con tu permiso, y de tu invitado, licenciado Iván Joven en Economía, quien es economista y además en el día de hoy está aprovechando para hablar de su libro, algunos porqués de la economía dominicana. Vamos a ir a una pequeña pausa. Luego de la pausa, pues entraremos a más detalle de la obra, que veo que como está en el mapa de la República Dominicana, abarca las 31 provincias y el Distrito Nacional, y me gustaría algunas cosas puntuales de las provincias más pobres o las provincias que más producen dentro de la obra que él pues acaba de presentar. Vamos a la pausa y volvemos en breve. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el licenciado Iván Joven NG, con quien estamos pasando revista no solo a su publicación de los porqués de la economía en República Dominicana, sino también la situación económica que nos ha impuesto en la nueva cotidianidad del COVID, pero también los desafíos. Y dentro de los desafíos, le decía el licenciado antes de entrar al aire, que me sigue preocupando el hecho de que la República Dominicana tiene tantos años creciendo de manera continua, pero que en la medida que crece también se mantienen los niveles de desigualdad en la República Dominicana, se mantiene una pésima escala salarial de la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras en el país, pero que además la construcción de un Estado social, democrático y de derecho implica necesariamente, para conseguirlo, entrar en conflicto con algunos poderes fácticos y sobre todo con los económicos, porque habrá que dictar algunas medidas de fondo para garantizar que la riqueza que genera el país no se queden en pocas manos. Y me gustaría saber, licenciado, de antemano, qué medidas pudiéramos nosotros implementar para lograr tener una sociedad mucho más equilibrada, mucho más inclusiva del aspecto económico y lograr ese principio que consagraron en la Constitución del 2010
de un Estado social, democrático y de derecho. ¿Qué implica? Que las políticas públicas están enfocadas en lograr el bienestar de la gente. ¿Cómo lograr eso? Bueno, usted, Junior, ha descrito un problema de carácter estructural. Claro. Y como es estructural, no es tan fácil desmontarlo, pero se puede desmontar. Y eso hay que verlo como un proceso, no como un acto. El principal indicador que uno puede asumir para apreciar si el país ha avanzado o no en términos de una mejor redistribución del ingreso, que es una expresión de desarrollo y progreso, y no que esté concentrado, es a través de lo que se denomina el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini en el país, en los últimos años, en los últimos 10, 15 años ha mejorado. Aunque no quiere decir eso, que no exista desigualdad. Existe desigualdad y alta, pero ha mejorado. Por lo tanto, el crecimiento económico que ha venido experimentando durante más de una década en el país, también se ha reflejado en una mejoría en la reducción del nivel de pobreza extrema y en una mejoría en la reducción de la pobreza general y por lo tanto en una mejoría del coeficiente de Gini. Pero eso no es un consuelo para uno, sí, pero sí es un aliento en cuanto para entender que ciertamente el crecimiento económico debe ser profundizado en la dimensión de que llegue a más dominicanos. Y para ello se va a requerir necesariamente de que los sectores que trabajan, tanto en la formalidad como en la informalidad, reciban mayores niveles de ingresos monetarios por lo que hacen, ¿no? Y si uno analiza los deciles que están incorporados en la distribución del ingreso dominicano en el mercado laboral, pues uno aprecia que los primeros 4 deciles, el nivel salarial es muy pobre, muy pobre. Y ahí está el grueso de la población dominicana que trabaja en el sector agropecuario, en el sector de la construcción, en el sector comercio, en el sector servicios, y solamente sectores como el de energía y mina, como el de la banca, reciben niveles salariales que podríamos decir que se asemejan al de una vida digna. Por lo tanto, las políticas públicas tienen que estar conectadas a mejorar el salario de los trabajadores. Y para ello, como usted señala, eso tiene que negociarse, propiciando un mejor salario, un mayor salario, porque el salario no puede estar por debajo del costo de la canasta básica. ¿Cuánto cuesta el costo de la canasta básica? 14.500 pesos para el quintil más pobre, ¿no? Por lo tanto, todo el que gane por debajo de 14.500 pesos está en pobreza extrema. Y usted tiene que garantizarle al país que todo el mundo gane por lo menos lo que cuesta el costo de la canasta básica familiar. Y para eso se va a requerir de reformas profundas en el código laboral y en las relaciones patrón-trabajador, ¿no? Y eso naturalmente debe de conectarse con lo que establece la Constitución que usted señala, que en su contenido económico, ¿no?, indica que el Estado debe propiciar una economía inclusiva de crecimiento, ¿no?, en donde el Estado propicie la mayor incorporación posible al bienestar de la sociedad dominicana. Bueno, hay parte de las interrogantes, Junior. No sé si ya en esta parte pudiéramos, cuando habla de inclusión social, ver cómo andan algunas provincias del país, en este caso Santiago, San Cristóbal, La Vega, la provincia de Altagracia. ¿Cómo está la composición económica de estas provincias con relación a lo que aportan al fisco? ¿Reciben ellas esos beneficios que debe aportar el Estado democrático, bienestar y de derecho que plantea la Constitución? Veo que muchos sectores, por ejemplo Santiago, se queja de que no recibe esa inversión social en la misma proporción que aporta al Estado en mano de obra, impuestos, inversiones privadas. ¿En su libro plantea o plasma alguna interrogante como esta? Claro que sí. Cuando hablo en una de las preguntas que si se ha agotado el modelo de desarrollo, el modelo económico, perdón, en la República Dominicana, de alguna manera infiero acerca, incursiono, mejor dicho, en esos aspectos y en otras partes del libro también.
incursiono, especialmente cuando hablo del mercado laboral, que le dedico unos 3 temas al mercado laboral dominicano. Pero ¿qué resulta? ¿Quién elabora las cuentas nacionales en la República Dominicana? El Banco Central. Y el Banco Central del país todavía tiene en esa materia desafíos pendientes que no acaba de iniciar para resolver ese desafío. ¿Cuáles son? Número 1, aquí nadie puede decir con propiedad cuánto aporta Santiago, La Vega, Jimaní, Independencia, La Romana, cualquier provincia, es más, el Distrito Nacional. Nadie sabe cuánto aporta el PIB. La gente dice número y cosas, pero eso es solamente especulación. Pues en términos técnicos, sistemáticos, nadie ha podido, o mejor dicho, el Banco Central no ha medido el aporte geográfico de cada una de las localidades de la división política de la República Dominicana en materia de el aporte en bienes y servicios al PIB dominicano. Así como tampoco aquí el Banco Central no acaba de medir el aporte de la cultura en lo que se denomina economía naranja, ¿no? Que también está tratado en el libro como parte de los desafíos. Es verdad que eso no se hace de un día para otro, pero ya otros países tienen décadas haciéndolo. ¿Y por qué nosotros nos hemos quedado rezagados en una materia como esa? Nadie sabe aquí cuánto aporta el sector de la cultura a la República Dominicana. Por ejemplo, el publicar este libro, como otros, que es parte de la cultura, ¿no? Algunos porqués de la economía dominicana. Cuando se hace una obra de teatro, una presentación artística, o alguien hace una escultura, o alguien hace un cuadro de pintura, las artes plásticas en general, el arte en general, cuantificar eso nadie lo ha hecho. Eso le corresponde al Banco Central. Entonces, mientras no dispongamos de esos datos, pues obviamente usted no podrá decir a ciencia cierta si la provincia tal que produjo tanto no se le está compensando en materia de ayuda social o de inversión pública. Entonces, para hacer un trabajo objetivo, científico, preciso, se requiere de esa información para decir, bueno, pues en los sectores, porque tenemos un mapa de pobreza en el país, y ese mapa de pobreza sí podemos indicar que en tales provincias, en tales localidades, está la mayor cantidad de pobres en el país, y por lo tanto podemos focalizar las políticas públicas sociales para mitigar esta situación dramática que viven los dominicanos que están en extrema pobreza o en pobreza general. Pero no sabemos cuánto aporta esa provincia, ¿no? Sabemos cuántos pobres tiene, pero no sabemos cuánto aporta esa provincia. ¿Y cuánto necesita esa provincia? No lo sabemos. Entonces, para eso habría que trabajar, avanzar en materia de las cuentas nacionales en la República Dominicana. Y justamente, tomando como punto de partida el tema de ese mapa de concentración de pobreza, ¿no debería ser también tomado en cuenta como instrumento para la elaboración del presupuesto nacional? Aunque hablaste de focalizar los programas sociales, pero igual las partidas presupuestarias que debe disponer el Estado para mejorar las condiciones de infraestructura y de vida de esas provincias, licenciado. Qué buena tu pregunta, Junior, al igual que la anterior de Giovanni, porque en el país también tenemos un desafío en materia de formulación presupuestaria. ¿Cómo se formula el presupuesto de la nación? Bajo la modalidad del método del incrementalismo. Eso quiere decir que si la economía va a crecer en 10%, el presupuesto lo vamos a aumentar en 8, en 10, en 11, el que sea, ¿no? Y eso ese es el método del incrementalismo. ¿Cuál debería ser el método que debe asumir la República Dominicana? Y es el método que están utilizando otros países que están abrazando ideas más progresistas en materia de políticas públicas. Bueno, en la formulación del presupuesto por resultados. Quiere decir que el que no entrega resultados, pues tiene menos recursos. Y para eso se tendría que tener un mapa de la República Dominicana en materia de necesidades provinciales, ¿no? Y locales, para que el Estado dominicano pueda decirle, bueno, usted tiene estos niveles de problemas, el país dispone de esta cantidad de recursos, siempre son limitados, pues de esto le vamos a priorizar tanto. Pero si usted no logra desarrollar, hacer un buen uso de esos recursos en esa provincia, el año que viene ya no te vamos a dar eso, sino te vamos a dar menos. Y eso se llama formulación, evaluación y ejecución del presupuesto por resultados. Aquí no lo hacemos.
Nos Bueno, queda poco. de hecho, escúchame, Giovanni, de hecho todavía nosotros estamos hablando de crecimiento económico, y hay países que te van a medir el crecimiento económico no por el crecimiento del PIB, sino por el bienestar humano, el índice de desarrollo humano. Por lo tanto, hay muchos desafíos todavía en este pedazo de tierra. Así es, así es. Me gustaría ya en un minuto, que nos quedan 2 minutos, ver su perspectiva de las autoridades que se instalarán a partir del 16 de agosto. Hemos visto cómo se han designado de forma adelantada parte de lo que sería su gabinete económico. Algunos ministros ya han sido seleccionados para ocupar ciertas carteras. ¿Siente usted el país vive de percepción y un asunto que se habló en los pasados gobiernos de confianza? ¿Existe la confianza por lo menos con las designaciones o con la esperanza que ha transmitido el nuevo gobierno, la nueva gestión que se instalará a partir del 16 de agosto, de que la economía puede fluir, de que no puede haber ningún obstáculo o no debería haber ningún obstáculo, de que, como dice Junior, tiene que suceder algo sin parangón para que la economía se detenga o caiga de repente? ¿Cree usted que hay condiciones para que la economía siga creciendo como hasta ahora lo ha hecho? Mira, dos cosas, Giovanni, y también Junior, que de alguna manera se refirió a eso. Pues mire, eso de que la economía dominicana tendría que acontecer algo muy fuerte como para detener su crecimiento, ya eso llegó. Los primeros 6 meses de este año el crecimiento es negativo. Este año se perdió para la República Dominicana en términos de creación de riquezas, de nuevas riquezas, ¿no? Para los primeros 5 meses, menos 8.8% fue el nivel de decrecimiento del PIB dominicano. Luego, los funcionarios anunciados en forma anticipada, ¿no?, que han sido por designación del presidente electo, a mí me parece que es correcto. Aunque no es novedoso, no es el primer presidente que lo hace, lo que es el primer presidente que lo hace a través de Twitter, pero anunciarlo antes lo hizo Leonel Fernández, lo hizo Hipólito Mejía y hasta Balaguer. Por lo tanto, no es novedoso, pero sí es positivo, es importante que lo haya hecho, porque esos funcionarios podrán estar armando ya sus equipos, ¿no? Podrán estar en contacto con las instituciones que le han preasignado y pueden, a partir del 16 de agosto, llegar con un conocimiento más certero de la realidad que va a encontrar en materia de la gestión pública que va a desempeñar. Por lo tanto, yo creo que hay que saludar estas designaciones que se han estado haciendo. Ojalá continúen con el resto de las que faltan, pero yo creo que el nivel de confianza de la que usted se refiere, Giovanni, va a depender de la calidad de las políticas públicas que anuncié, no solamente de los funcionarios que designé, porque usted puede designar buenos funcionarios con un perfil correcto, adecuado, pero si las políticas públicas que usted anuncie no están en sintonía con el nivel de problemas que tenemos hoy día, sanitario y económico, ¿no? Y la gente no lo visibiliza como con certeza, pues obviamente el nivel de confianza pudiera desvanecerse muy prontamente, pese a que el presidente electo ganó en primera vuelta. Gracias, don Arbanjo Nené Cosquiña, por haber compartido con nosotros sus experiencias y sobre todo algunas precisiones de su nuevo y último libro, algunos porqués de la economía dominicana. Creo que llegó un buen momento, como dijo Junior ahorita, llegó un buen momento, una obra didáctica, como usted lo acaba de señalar, lo puede leer cualquier economista, cualquier ingeniero, periodista, y lo puede asimilar sin ningún tipo de tropiezo. Yo creo que es importante este tipo de obra didáctica para la economía local y sobre todo para la economía de cada dominicano, de cada familia. Agradezco la oportunidad que me dan. Yo creo que la puesta en circulación de mi libro, de algunos porqués de la economía dominicana, es una expresión de que la producción de la literatura económica no se ha paralizado en tiempos de pandemia. Bueno, gracias, don Arbanjo, nueva vez. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Y agradecer, como siempre, que nos permitan entrar a sus hogares cada noche. Pues mañana será otro día. Este servidor que cada noche se dirige a ustedes
encabezado por este equipo, por Junior Espinosa. Pues les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana. Muy buenas noches.